¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escuchar un poco a los musulmanes defendiendo su posición, ¿no? Diciendo, no, hablan mal de nosotros, dicen que somos machistas, dicen que nos casamos con menores, pero eso en realidad no es así, no es así. En realidad es mucho peor de lo que nos parece. Es muy interesante porque no hay conciencia de lo grave de la situación. Vamos a escucharlos para entender lo que es no ser conscientes de lo grave de determinadas cosas. Lo toman con una naturalidad tan maravillosa que parece que estuviera bien, que no hay nada malo en eso que hacen o lo que piensan. Sin embargo, es tremendo. Cuando lo escuchamos y lo analizamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de lo tremendo que es, ¿no? Pero no se dan cuenta. Vamos a escucharlo a un chico Petrov que tiene un canal, un muchacho joven, que él se ha convertido al Islam y le parece genial. Vamos a escucharlo de su propia boca, a ver qué nos cuenta sobre los mitos del Islam. A ver. La verdad, así que aquí tengo todo, como lo veis, así que inshallah, vamos a ello. Me gustaría que hables sobre los jinns, esto no va con la pregunta. Vale, esto es una pregunta de dos partes, porque creo que Instagram no deja escribir suficiente. Un amigo no creyente me preguntó sobre 40 mujeres en el paraíso y no todos sabemos dar una respuesta sólida basada en los hadith. Hermano, para empezar, esto no es una pregunta. Segundo, las respuestas se dan en base en el Corán y la Sunna y los hadices, no solo los hadices. Tercero, ¿qué respuesta quiere? O sea, ¿qué respuesta hay que dar? ¿Te preguntó sobre 40 mujeres en el paraíso? No, hermano, en el paraíso no vas a tener 40 mujeres, vas a tener mujeres infinitas, todas las que quieras. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que en el paraíso todos tendremos todo lo que queramos. Así que, inshallah, si quieres tener 40 millones de mujeres, las vas a tener, hermano. No es esto lo que quiere todo hombre. Hoy en día, la gran parte de los hombres en la sociedad occidental están desmasculinizados. Esta es la agenda contra los hombres. Es una agenda contra los hombres indirectamente contra las mujeres, porque cuando... Fíjense, lo acaban de escuchar. No sé, vamos a ponerlo de vuelta, lo voy a volver un poquito para atrás para escuchar. Pero fíjense cómo él naturaliza un machismo impresionante. Vamos a volverlo un poquito para escucharlo. Pero es maravilloso porque él no se da cuenta de la barbaridad que está diciendo, ¿no? Estamos hablando del paraíso, del cielo, del reino de los cielos, de la vida eterna, donde Dios no es ni hombre ni mujer, Dios está más allá de los géneros, va a darnos un lugar para aquellos santos que han logrado alcanzar el reino de los cielos, un lugar de felicidad eterna donde todos podamos vivir juntos sin sexo, sin género. Le preguntan a Jesús cuando él estaba hablando con los saduceos, los maestros de la ley, le preguntan y él le dice, no, ustedes están totalmente equivocados. En el cielo, en el reino de los cielos, ni se casan ni se dan en matrimonio, son como ángeles. Como diciéndole, mirá, no, eso es un tema puramente mundano y terrenal. Pero acá este señor Petrov, islámico, musulmán, él dice, no, allá vamos a tener 40 mujeres. No, vamos a tener 400 mujeres, 40.000 mujeres, todas las que vos quieras. Y le preguntaron a las mujeres si quieren ser parte de esas 400 mujeres por hombre. Y las mujeres pueden tener 400 hombres en el cielo, es una tontería total. Pero aparte, en su machismo, él no analiza la otra posición, de que la mujer puede tener, en su lógica, 400 hombres. Eso no existe. Para el Islam, eso no existe. El hombre puede tener 400 mujeres, pero la mujer no puede tener 400 hombres. La lógica machista extrema, ¿no? Vamos a escucharlo otra vez porque es genial, vamos a escucharlo otra vez. Para empezar, esto no es una pregunta. Segundo, las respuestas se dan en base en el Corán y la Sunna y los hadices, no solo los hadices. Tercero, ¿qué respuesta quiere? O sea, ¿qué respuesta hay que dar? ¿Te preguntó sobre 40 mujeres en el paraíso? No, hermano, en el paraíso no vas a tener 40 mujeres, vas a tener mujeres infinitas, todas las que quieras. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que en el paraíso todos tendremos todo lo que queramos. Así que, inshallah, si quieres tener 40 millones de mujeres, las vas a tener, hermano. No es esto lo que quiere todo hombre.
De locos, de locos. Vamos a ver qué es lo que dice realmente el Corán sobre el paraíso. Vamos a leer un poquito el Corán para tener una idea realmente de qué es lo que dice el Corán. Vamos a ver. Corán 56, 32. Dice, en jardines de deleite, muchos de los antiguos y muchos de los últimos recostados sobre divanes tapizados, en compañía de jóvenes inmortales. Ese es el paraíso para el Islam. Corán 55. En ellos estarán las huríes de ojos grandes, iguales en edad. Corán 56. Y además de eso tendrán esposas purificadas y serán de compañías elevadas. Corán 15. Hemos creado para ellos compañeras de igualdad y las hemos hecho vírgenes, amadas por maridos de igual edad. Corán 76. Tendrán allí copas de oro llenas de una mezcla especial cuya bebida procederá de una fuente cercana, agua blanca, deliciosa para los bebedores, ni demasiado dulce ni empalagosa. Junto a ellos estarán vírgenes de mirada recatada, de ojos grandes y negros como perlas protegidas. Increíble, ¿no? Es increíble. O sea, es como cuando uno lee sobre el paraíso de los vikingos, ¿no? Un lugar donde se van a estar peleando eternamente. Eso es el paraíso. Eso es el cielo de Dios. Raro, ¿no? Pero este muchacho ni siquiera toma conciencia de lo que está diciendo. Él lo ve perfecto, no tiene ningún problema. En su exacerbado machismo, él dice, bueno, voy a tener 400 mujeres, todas las que quieras. Y las mujeres no cortan ni pinchan. Ahí ya se dan una idea de la situación de la mujer en el mundo islámico. No corta ni pincha, o sea, nada, no tiene opinión al respecto. Tremendo, tremendo. Vamos a escucharlo un poquito más. Hoy en día, la gran parte de los hombres en la sociedad occidental están desmasculinizados. Esta es la agenda contra los hombres. Es una agenda contra los hombres, indirectamente contra las mujeres, porque cuando no hay hombres, las mujeres tienen que adoptar el rol de los hombres. O sea, es un caos total. Por eso vemos el caos que hay hoy en día en Occidente. Cualquier hombre que tenga un gramo de testosterona en su cuerpo estará encantado con 40 mujeres. No con 40, con 400. Ahí está, ¿no? El poligamia, una familia de 400 mujeres. Tremendo. El cristianismo dice una mujer, un hombre, e igualdad en hombres y mujeres. La mujer puede tener un hombre, el hombre puede tener una mujer. Punto, se terminó. Igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? En Dios no hay hombre o mujer, judío o gentil, libre o esclavo. El cristianismo está a años luz del Islam, ¿no? Yo puedo entender que un hombre machista se haga islámico. Lo puedo entender hasta cierto punto, ¿no? El tipo aprovecha la volada del mundo musulmán para oprimir a las mujeres, hacer lo que quiere, tener varias, que las mujeres le hagan caso, si no le hacen caso le puede pegar. Para alguien que no tiene conciencia, sí, probablemente el Islam sea una buena opción. Pero para la persona que tiene conciencia, el hombre que es consciente, el hombre que realmente cree que Dios está viendo lo que está haciendo, no puede ser musulmán y dormir tranquilo. No puede. Si tiene conciencia, no lo puede hacer. Ahora, eso en relación a los hombres. Ahora, ¿y las mujeres? ¿Puede una mujer consciente ser islámica? Únicamente que no le quede otra, ¿no? Que tenga miedo de que la familia la abandone o la persiga o la vaya a buscar. Pero ¿qué mujer en su sano juicio puede hacerse islámica? La verdad es que no tiene ningún sentido. Pudiendo ser cristiana, vivir una vida normal, feliz, hacer lo que quiera, tener una vida independiente, ser dueña de su vida, se va a hacer islámica para que el marido haga lo que quiera con ella, tenga otras mujeres, la deje relegada a una concubina. Es raro, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen miedo por ahí de abandonar la familia, quedarse totalmente, o que las
¿no? Que les peguen, los traigan de la oreja, de vuelta, que la familia los abandone, perder sus hijos, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero lo vemos la naturalidad con que este muchacho habla, como si fuera lo más natural del mundo, no hay nada raro en él. Él no se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Querés tener 400.000 mujeres? Tenés 400.000 mujeres. No piensa al revés. Y si él es uno de los 400.000 hombres que está a disposición de una mujer, eso ni se les ocurre. Eso es una herejía absoluta, no tiene sentido. Es increíble, ¿no? Vamos a ver la justificación de este muchacho Petrov en base a su religión. Vamos a escuchar. También, y eso es todo. Allah subhanahu wa ta'ala, por el otro lado, si lo queremos hacer de manera halal, nos ha permitido a los hombres tener más de una mujer, por el motivo que sea. No necesitamos el permiso de nuestra primera mujer, como muchos hombres piensan. Vamos a tener 4 mujeres simplemente porque queremos, sin ninguna justificación. Si somos justos entre ellas, no hay ningún tipo de problema. Pero tienes que darles sus derechos, tienes que darles una casa, tienes que... Fíjense que habla de la mujer como si fuera, no sé, un perrito, ¿no? ¿Puedo tener 2 perros? Sí, puedo poner. ¿Le tengo que preguntar al otro perro si tengo que... No, traigo otro y listo. ¿Puedo traer todas las mujeres que quiera a mi casa? No le tengo que preguntar a nadie. ¿A quién se le ocurre eso? Tremendo, ¿no? A eso sí, las tenés que cuidar un poquito, ¿no? Ya que las traes, las tenés que cuidar un poquito. Eso es lo que está diciendo. Que mantenerlas, tienes que ser su apoyo emocional. Todos los problemas que tienen se los vas a tener que resolver tú. Son dolores de cabeza cuando uno se piensa a pensar. Son dolores de cabeza. Ay, me río pues, para no llorar, pero la verdad esto es tremendo. O sea, me encanta cómo lo dice con extrema naturalidad. Bueno, es así. Tenés un montón de mujeres, es un montón de dolores de cabeza. ¿Estás seguro de querer tener muchas mujeres? Es genial. Para pensar en todo lo que tiene que dar para recibir, satisfacer sus deseos sexuales, por ejemplo, se da cuenta de que no es tan buena idea. Es más buena idea tener más mujeres por una causa honorable, como nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la mayoría de sus mujeres las tuvo o bien para protegerlas porque se habían quedado viudas, no tenían con quién ir, para hacer conexiones con otras tribus, para de esta manera hacer dawa, para razones honorables. ¿Te das cuenta? O sea, tener mujeres por motivos honorables, de amor, de armar una familia, de hacer una vida juntos. No escuché nada de eso. ¿Cuáles eran los temas honorables? Bueno, se quedó viuda, me la llevé para casa. La capturé en una incursión de guerra, me la llevo para casa. Quiero hacer dawa, que es evangelizar en base al Islam, ¿no es cierto? Llevar el Islam a otros. O hago negocios con la otra familia. O sea, ¿en qué siglo estamos? ¿En el 4000 antes de Cristo? ¿En qué época estamos? ¿Este video es de ahora o del 3000 antes de Cristo? Para arreglar con otra familia, para hacer negocios. Fíjense la diferencia con el cristianismo. El cristianismo, eso no existe, ¿no? Juntarse para hacer negocios. Puede que alguien lo haga. Yo no digo que no haya gente en el mundo que haga esto, unir familias por negocio, pero no es un tema cristiano, no es un tema religioso, no está avalado por la religión, todo lo contrario. La religión no avala el casamiento por interés. El cristianismo no avala un casamiento que no sea por amor. Es más, para la iglesia, cualquier casamiento que no haya sido por amor es un casamiento inválido. Si alguien se presenta a la iglesia y si yo me casé por interés, porque mi familia quería hacer negocios, es un casamiento nulo, no existió, queda nulo directamente, se anula el matrimonio. Porque la iglesia no valida matrimonios que no sean por amor y para hacer una familia. Todo esto que está diciendo este muchacho no existe en el cristianismo, está mal, es nulo, es un casamiento nulo. Que sí que vale la pena todos estos dolores de cabeza extra. Para satisfacer tus deseos, ¿para qué? No vale la pena. Y esta es la gran hipocresía del mundo occidental. 2 mujeres, ilegal, prohibido. No puedes tú darles sus derechos a 2 mujeres y cuidar 2 familias, pero tener 4 novietas y tratarlas como animales, no pasa nada. Fíjense que está justificando algo malo en otra cosa mala. No está diciendo, no, esto está mal porque hay posibilidades mejores. Podés hacerte cristiano,
tener una sola familia como corresponde y listo. Entonces dice, no, podés tener 2 o 3 esposas, así no tenés que tener 2 o 3 novias. No tengas que hacer ninguna de las dos cosas, ni tener 3 novias, ni tener 3 esposas. Tenés que tener una sola esposa y tu mujer tiene que tener un solo marido y llevar una vida de vida normal, cristiana, como corresponde. No es que justifico que asalte un banco porque si no, ¿qué? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, voy a justificar algo malo y voy a hacer algo malo también. O sea, no tiene sentido. Pero es increíble cómo él lo justifica con naturalidad. Bueno, andan teniendo 3, 4 novias. ¿Quién tiene 3, 4 novias? ¿Habrá conocido algún amigo que tenía 3 novias? Pero no es lo normal, no es lo de todos los días. ¿Ocurre? Sí, como todo, como hay gente que hace todo tipo de macanas. Pero eso te da motivo religioso para tener 2, 3, 4 esposas, 40 esposas, como dice él. Entonces, él nunca va a hablar de eso mismo del lado de la mujer. No es que la mujer puede decir, ¿sabe qué? Como tengo ganas de tener 3 o 4 novios, voy a tener 40 esposos. Y voy a tenerlos todos escondidos en mi casa y los voy a tener que vestir de arriba abajo con un burka para que se le vean solo los ojitos. Y voy a venir y voy a elegir con qué hombre hoy voy a tener relaciones o va a ser mi esposo preferido. Eso no existe. Eso no existe. O sea, no hay igualdad entre hombre y mujer. Ya va a hablar él de la igualdad entre, en la no igualdad entre hombres y mujeres. Y va a justificar que el hombre no es igual a la mujer. Lo va a justificar. Vamos a escuchar un poquito más y vemos otro de estos temas. Pregúntate, ¿por qué en Occidente está mal visto darle sus derechos y cuidar de 2 familias y 2 mujeres y que estén contentas? ¿Por qué está esto prohibido? Pero no está prohibida. Y que estén contentas. Yo no sé qué mujer va a estar contenta de que sean 2 familias. No sé a quién se le ocurre. En el mundo de él, no en Occidente, ¿no? No en Occidente. Vamos a escuchar un poquito sobre el paraíso, vamos a escuchar. Ay, si se quiere vestir es porque su hombre la obliga, pero si se quiere desvestir no es porque la sociedad le ha lavado el cerebro, no, es porque está empoderada. Volviendo al tema, el paraíso es un sitio donde los deseos se hacen realidad. Tú hoy deseas estar con 5 mujeres diferentes, pero no lo haces. Porque el día del juicio, ya nos advirtió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imagínate que tienes 2 esposas halal, no estoy hablando de zina, 2 esposas halal, y tratas a una mejor que la otra, le das más a una que a la otra. El día del juicio vas a estar partido por la mitad y inclinado hacia un lado. ¿Qué te parece? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero el kafir le da igual, él es su... Un gran poder. ¿Cuál es el poder? De poder oprimir a las mujeres. Ese es el poder. Un gran poder le da mucha responsabilidad. Estamos todos locos. Pero lo dice con una naturalidad. Él no se da cuenta de las barbaridades que está diciendo. Las barbaridades que está diciendo. Su pensamiento es una locura absoluta. Sin embargo, lo ve como totalmente natural y válido y real y avalado por su Dios, su concepción de Dios. Pobre Dios, porque Dios es uno solo, pero su mirada sobre Dios que le dio su profeta Mohammed, que nunca fue profeta porque estas cosas no son de Dios, le valida la opresión machista tremenda, ¿no? Vamos a escucharlo. Hoy está con una por la mañana, con otra por la noche. Mañana una nueva. Miércoles conoce a otra mujer diferente. Si tienes los recursos, todo lo que hacen los kafirs con un poco de testosterona, los que no tienen testosterona se llaman feministas. Básicamente, lo que quiero decir es que el Jannah es un sitio donde los deseos se hacen realidad. Todo lo que es causa de sembrar la corrupción en esta tierra y destrozas la vida de la otra gente y la tuya propia y generas la corrupción en la tierra, aunque a lo mejor tú al hacer este acto sientas un poco de placer, un poco de gratificación instantánea. Todas estas cosas que son haram, en el Jannah podrás hacer lo que quieras. Y solo vamos a querer cosas buenas, no vamos a querer nada de maldad. Pero quieres tener muchas mujeres, podrás tener. Así que si algún hombre, hermano, a contestar tu pregunta, ya veo que voy a tener que... Fíjense, ¿no? Que él dice, bueno,
En el cielo vas a poder hacer todo lo que quieras si son cosas buenas. ¿Querés tener 400.000 mujeres? Podés hacerlo, o sea, eso está bien, es bueno, no es algo malo, es bueno. Oprimir 400.000 mujeres, tener un harén de 400.000 mujeres que viven para vos a tus expensas tuyas, que vos decidís sobre su vida, eso para él es algo bueno, es algo correcto y que Dios te lo va a dar en el cielo. ¿Qué golpe se va a pegar este muchacho? Se va a pegar un golpe, se va a pegar un golpe. Pero en el Jannah vamos a tener todas las mujeres que queramos. No sé qué contestación le tienes que dar a cualquier hombre, a cualquier amigo tuyo que te pregunta sobre 40 mujeres. Dile, no vas a tener 40, vas a tener todas las que quieras, hermano. Inshallah. Surah Fusilat, verso 31, Allah dice que tendréis todo lo que deseéis ahí, en el Jannah. Si que deseas 400 mujeres, ya te lo he dicho, hermanos, vas a tener en el Jannah. Siguiente pregunta. Evolución del mono. La evolución del mono obviamente es una falsedad total. Nadie en la historia de la humanidad ha visto una especie evolucionar a otra especie. La teoría de la evolución se basa en muchas suposiciones. De ciencia tiene más bien poco. La gente que cree la teoría de la evolución la cree el 99% ciegamente. Si les preguntas, dame pruebas de que la teoría de la evolución es verdad, no saben darte ninguna simple. Fíjense, ¿no? O sea, en la misma línea de no analizar las cosas, de creer que lo malo es bueno, niega la evolución. La evolución no es una teoría, como a veces se dice. Bueno, la teoría de la evolución, ya hace milenios, no de milenios, pero cientos de años, bastante tiempo que ha dejado de ser teoría, simplemente se le llama teoría porque se sigue trabajando en ella, pero ya es una realidad científica. No se puede negar la evolución. La evolución, la adaptación de las especies, no se puede negar. Eso no invalida a Dios. No son o evolución y adaptación o Dios. No, eso no existe. Dios crea, la ciencia explica. La ciencia nos ha explicado cómo son los mecanismos de Dios para la evolución y adaptación de las especies. Hoy mismo vemos la evolución y adaptación de las especies en tiempo real. Vemos cómo la humanidad misma está evolucionando físicamente. Hay una evolución de las especies. Vemos nuevos huesos, como un huesito nuevo que tenemos en la nuca, una unificación de arterias en el brazo, diferencia de tamaño, más altos. Hay un montón de adaptación en tiempo real, tema de la de los dientes, un montón de temas que han sido modificados en los últimos tiempos y se han podido ver en tiempo real. Este muchacho me parece que no ha estudiado lo suficiente, ¿no? Y entonces niega la evolución de las especies. Pues descendemos del mono. Bueno, eso no lo dice la ciencia. La ciencia no dice que evolucionamos del mono. Eso es un meme. Eso es un meme de TikTok. No. El ancestro común de los homínidos es un animal común allá en la muy antigüedad. Pero luego hay un montón de ramificaciones de aquel animal muy primitivo que da origen a todas unas ramificaciones de las cuales el Homo sapiens es una de esas ramificaciones, ¿no? Tenemos varias ramificaciones de humanos. Entonces tenemos que analizar toda la ciencia. No podemos sentarnos en un diván y decir tonterías como esta. No, la evolución no existe, es un invento, la ciencia no te puede explicar. ¿Qué ciencia? El amigo de él no le puede explicar. ¿Por qué no busca a un científico y le pregunta? No, ¿qué hizo? ¿Miró un video de otro chico igual que él? Para pensar que la evolución y la adaptación de las especies no existe. ¿Qué cree? ¿Que el planeta apareció hace 6.000 años? Como lo dicen los creacionistas de Tierra Plana. O sea, él es terraplanista. Bueno, así estamos, ¿no? Este tema de no comprender la ciencia y hablar sentado en un diván por TikTok. No tiene la menor idea y esa es la referencia de su conocimiento. Es extraño, ¿no? Ni siquiera terminó la escuela, o sea, ¿qué le enseñaron en la escuela? Él va a decir, no, fui a la escuela y no me enseñaron bien y me dijeron las cosas mal, no les creí nada de lo que me dijeron. Y está visto, no creyó nada de lo que le dijeron.
simplemente es la fe ciega que tienen porque se lo han enseñado en el instituto, lavado de cabeza. De lo que sí hay pruebas es de que el Islam es de Dios. De lo que no hay pruebas es de que la teoría de la evolución... El Islam es de Dios, dice. La verdad que escuchándolo a él, cada vez tengo más dudas. Bueno, en realidad tengo la certeza de que no es de Dios, ¿no? Las cosas que enseña el Islam lejos están de ser de Dios, ¿no? La verdad que lejos están de ser de Dios. Solo ya el tema de mujeres ya te da la pinta de por dónde va el asunto. De las especies, ¿no? La macroevolución, estamos hablando de que una especie se transforma en otra, para no hablar de que la ciencia, o sea, todo eso va a un principio donde la ciencia te dice que el origen de la vida es que una piedra cobró vida. Sinceramente, no quiero ofender a nadie porque obviamente mucha gente cree en la ciencia y... Una piedra cobró vida, o sea, no sé qué decirles. O sea, cero estudio, cero análisis, no tiene abstracción, no tiene pensamiento abstracto, ¿no es cierto? Porque no es que una piedra cobró vida, sino que un material inerte como es la Tierra generada en los hornos estelares termina transformándose en organismos vivos, unicelulares primero, pluricelulares después, luego organismos más complejos. Obviamente que detrás de eso están los mecanismos de Dios. Dios ha generado esos mecanismos. Dios controla la evolución, todos esos mecanismos que la ciencia explica son de Dios, ¿no es cierto? Las leyes de la física las crea Dios, no las inventa la ciencia. Lo que pasa es que Él no ha estudiado. Lamentablemente no ha estudiado y todo lo que es científico lo rechaza porque no está en el Corán, seguramente, ¿no? Y hay que hacer la dawa de la manera más inteligente y sabia posible. Pero vamos, te lo voy a decir de la manera más suave que pueda. Párate a pensar, hermano y hermana. Si tú te crees lo que te dice la ciencia de la abiogénesis, lo que dice la abiogénesis es lo siguiente, que materia inorgánica de repente se transformó en orgánica a través de procesos que tampoco te explican bien, simplemente dicen sí, bueno, unas descargas eléctricas, nunca ha sido capaz nadie de replicar esto, pero básicamente te dicen materia inorgánica como una piedra, porque si no es una piedra es polvo, o sea que una piedra se transformó en una célula y con billones y billones de años esta célula ha evolucionado a lo que tú eres hoy. O sea, si tú te crees esto, no voy a decir que eres estúpido, pero te voy a decir que necesitas seriamente pensar en ello. Porque la ciencia te mete en un montón de lenguaje científico ahí, de abiogénesis y... Ahora fíjense, ¿no? El nivel de discusión y de conversación. ¿Podés sentarte a conversar con alguien bajo estos términos? Y la verdad que no, ¿no es cierto? Porque ¿qué podés hacer? Más que escuchar y quedarte callado, porque ¿de qué vas a hablar con este muchacho Petrov? A partir de todo este hablar de él, de que la ciencia es prácticamente hechicería y mentira, ¿no? Estamos usando Internet, ¿no? Que es parte de la ciencia. La ciencia explica lo que Dios crea. Obviamente que la ciencia no se mete en la teología, la ciencia es ciencia, se ocupa de aquello que puede trabajar, probar, ¿no es cierto? La teología se ocupa de Dios. Pero es tremendo su pensamiento no atrasado, de la época de las cavernas, ¿no? Vamos a ver otros temas, vamos a seguir. Vamos a ver el tema de... algunos conceptos sobre el Islam que el muchacho Petrov va a hablar y que son temas que yo no sé si realmente los ha estudiado. Yo creo que no. La verdad que yo creo que no. Que se ha subido al Islam sin profundizar. El Islam es una religión que cree en la predestinación absoluta. Dios, para ellos, Alá, te empuja a hacer lo bueno o te empuja a hacer lo malo. Te obliga a hacer lo bueno o te obliga a hacer lo malo. Él decide. Vos no tenés decisión. Él no ha estudiado lo suficiente el Islam, entonces cree que tiene cierto libre albedrío, pero no es lo que el Islam dice. El Islam dice otra cosa. Luego vamos a leer directamente del Corán, pero él no tiene idea de a qué se ha subido. Vamos a escucharlo.
persona, de unas instituciones que te quieren controlar por encima de las de Dios. Aceptas los valores morales que están creados para controlarte, para destruir tu vida, por encima de los de Dios, que quieren guiarte por el camino recto. Esta vida hay dos caminos, es Siratan Mustaqim, el camino recto, y hay el camino hacia el Jahannam, el camino hacia el infierno. Tú decides cuál coger. En realidad, para el Islam no pueden decidir ellos. Dios decide por ellos. No solo Dios decide por ellos, sino que además Dios dice, Alá, ¿no es cierto? Alá dice que todos van a ir al infierno. Luego los sacará del infierno a aquellos que a Él le parece buenos. Pero al principio todos van al infierno. Después Él va a sacar. Vamos a leer un poquito para tener una idea del contexto directamente en el Corán. En el Corán 19 dice, y no hay nadie entre vosotros que no pase por el infierno. Esto es para tu Señor un decreto irrevocable. ¿Le gustó? Un decreto irrevocable. Todos van al infierno. Luego salvaremos a los que temieron a Alá y dejaremos a los injustos allí de rodillas. Allí de rodillas tiene que ver con esta imagen típica de, ¿no?, pasar a degüello. Esa es la idea, ¿no? Vamos a ver un poquito más sobre la predestinación del Islam, ¿no? En el Corán 5 dice, y los judíos y los cristianos dicen, somos hijos de Dios y sus amados. Di, ¿por qué entonces os castiga por vuestros pecados? No, vosotros sois seres humanos como los demás que Él ha creado. Y aquí dice, ¿no?, que Alá perdona a quien quiere y castiga a quien quiere, ¿no? La predestinación absoluta. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. De Dios es el dominio de los cielos y de la tierra, y todo lo que hay entre ambos, hacia Él será el retorno. Fíjense la predestinación extrema del Islam, ¿no? Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Para los musulmanes, en realidad, no hay dos caminos. Es como el calvinismo en las facciones cristianas que también tienen este gran problema de la predestinación, de creer que Dios es el que decide tu vida a ese extremo. Bueno, en el cristianismo, en el catolicismo, eso no existe. Dios no te va a obligar a hacer lo malo y no va a llevarte a hacer lo malo. Él no va a obligarte a hacer algo que está mal, ¿no? No te va a mandar al infierno porque a Él se le ocurrió. Bueno, este pensamiento es del Islam, ¿no? Ellos creen que realmente es así. El Islam cree en la tabla preservada. ¿Han escuchado? Yo creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez que está escrito, ¿no? El destino está escrito. Bueno, ellos creen que realmente está escrito. No es que lo dicen, bueno, está escrito. No, creen que está escrito. Está escrito para ellos en una tabla preservada, así se llama, ¿no? El Corán enfatiza que Dios tiene conocimiento completo de todas las cosas, incluyendo el futuro. Este conocimiento absoluto subraya la base de la predestinación. Obviamente que Dios lo sabe todo, pero Dios no te va a obligar a hacer nada. El libre albedrío es fundamental. Sin embargo, ellos no creen en el libre albedrío. En el Corán 57 dice, no sucede ninguna desgracia ni ningún mal que os afecte, sino que estaba escrito. Estaba escrito en un libro antes de que ocurriera. Esto es fácil para Dios, ¿no? Yo no digo que sea fácil o difícil para Dios. Lo que digo que es un delirio, ¿no? No es que es fácil o es difícil. Y esa es la tabla preservada, ¿no? Esta tabla que se supone que es donde está escrito todo lo que te va a pasar, no importa lo que vos pienses al respecto, ¿no? Dice en el Corán 3, 154, dice, y no murieron sino porque Dios había decretado la muerte para ellos. O sea, no te preocupes. ¿Mataste a alguien? Es un problema de Dios. Saliste, hiciste la guerra y mataste 10.000 personas. No importa, no te preocupes, no hay consecuencia porque es un tema de Dios, ¿no? Murieron porque Dios había decretado la muerte para ellos, ¿no? Te libera de un montón de problemas, ¿no?
Corán 18 dice, y di, la verdad es de vuestro Señor, así pues, quien quiera que crea y quien quiera que rechace la fe, tiene que ver con que Alá decide quién cree y quién no cree. Es un tema de Alá, no del hombre, ¿no? Es un tema tremendo. En el Corán 9 dice, nada nos sucederá excepto lo que Dios ha prescrito para nosotros. O sea, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Tenés libertad? No. Según el Corán, no. Según el Islam, no. Vos decidís y la verdad que no. Para ellos no tienen decisión. Ellos hacen, no importa. Si era que Dios decidió que hicieran bien, harán bien. Si Dios decidió que hicieran mal, van a hacer mal. ¿Tienen culpa al final? No. Todos van al infierno. Y bueno, saldrán lo que Dios decida que salgan de ahí. Pero ellos no tuvieron determinación. El libre albedrío no es un pensamiento islámico. En el Corán 8 dice, pero no matasteis cuando matasteis, sino que fue Dios quien mató. Y cuando arrojaste las flechas, no fuiste vosotros quienes las arrojaron, sino que fue Dios quien las arrojó. Esto es tremendo, ¿no? Porque libera a la persona de la mala acción, ¿no es cierto? Estás haciendo un desastre, estás matando, estás destruyendo. No. Mohammed dice, que Alá dice, no mataste cuando mataste, sino que fue Dios quien mató. No arrojaste la flecha, no fuiste vosotros quien arrojaste, sino que fue Dios quien las arrojó. ¿Qué me contás? Es tremendo, la verdad que es tremendo. Las consecuencias de esto es tremendo. Vamos a seguir escuchándolo. Y la verdad está clara. Contradicciones del Corán traducido. El Corán es conocido porque no hay ninguna sola contradicción en el sagrado libro de Allah. Y de hecho Allah dice esto, que si hubiera provenido de otro que no fuera él, habríais encontrado en este libro numerosas contradicciones, como pasa en la Biblia, en todos los otros, en la Torá, en los libros de los judíos, en los hindúes, todas las otras falsas ideologías tienen contradicciones. Dice este muchacho que el Corán no tiene contradicciones. Vamos a ver una de las contradicciones más graves, digamos, entre las muchas que hay, pero vamos a ver un poquito una contradicción bastante seria con respecto a lo que manda hacer el Mohammed, ¿no? Dice, en el Corán 9 dice, los judíos dicen, Uzair, que es Esdras, es el Hijo de Dios, y los cristianos dicen, el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que dicen con sus bocas, imitando las palabras de quienes no creyeron antes. Que Dios los maldiga. ¿Cuán desviados están? Maldice a los cristianos, ¿no? Está reprendiendo a los judíos y los cristianos por no creer en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El Corán 19 dice, qué terrible cosa has dicho, estaba a punto de hacer que los cielos se partieran en pedazos, que la tierra ascendiera y que las montañas se desplomaran, porque atribuyen un hijo al compasivo. Está hablando de que no puede ser Jesús el Hijo de Dios. Y no corresponde al compasivo tomar un hijo, y no hay nadie en los cielos y en la tierra que no venga del compasivo como siervo. Está en estos versículos del Corán, está negando los evangelios. Los evangelios claramente dicen que Jesús es Hijo de Dios. Dice, en la Sura 4 dice, y por haber dicho, hemos matado al Mesías Jesús, Hijo de María, el mensajero de Dios, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan sobre ello están en duda, no tienen conocimiento certero y solo siguen conjeturas, pues ciertamente no lo mataron. En el 158 dice, sino que Dios lo elevó hacia él. Dios es poderoso y sabio. O sea, Mohammed está negando la crucifixión real de Jesús, está diciendo que no es cierto, con lo cual está negando los evangelios, directamente está negando los evangelios. Vamos a recordar un poquito el proceso de canonización del Corán. El Corán
hoy existe un solo Corán. No hay códices distintos que uno pueda decir, bueno, pero en este códice dice una cosa, en el otro códice dice otra. Hay variaciones. ¿Por qué no hay variaciones en el Corán? ¿Por qué hay un solo Corán? Porque al principio pasaba lo mismo que en la Biblia, había muchos manuscritos distintos, porque es lo normal en cualquier libro, en cualquier cuando se van pasando, ¿no es cierto?, unos a otros, van escribiendo, van pasando y puede haber variantes textuales. Bueno, los musulmanes lo que hicieron fue, uno de estos jerarcas musulmanes lo que hizo fue agarrar todas las copias, quemarlas y escribir un único Corán. Y dijo, este es el único. Y todo lo demás lo quemó, lo descartó y desapareció todo. O sea, ellos no tienen posibilidad, el Islam no tiene posibilidad de buscar códices antiguos para chequear si lo que hoy ellos tienen es cierto. Eso es tremendo. El cristianismo, el judaísmo pueden buscar y tener variantes textuales. No son realmente graves, son variaciones textuales que nos permiten poder unir las piezas, armar, saber cuál es verdaderamente el texto bíblico, cuál es realmente lo que Dios dio, cuál fue el texto, qué pequeñas variaciones hay, cómo se pueden analizar, porque los códices existen, siguen estando, los puedes buscar, los encontrás. Hay miles de códices con pequeñas variaciones textuales. No son realmente importantes ni graves, no cambian de fondo la realidad del asunto, pero está bueno ver que es un texto real y vivo, que hubo muchos pasos de escritura de unos a otros y entonces hay miles de códices, lo cual está bueno porque nos permite saber que no es un invento, porque no es que hay uno que el tipo lo inventó y dijo este es. Bueno, a ellos les pasa eso. Hay un tipo que escribió el Corán que a él le gustó y dijo este es el Corán y todo lo demás no es, y lo prendió fuego, quemó todo. Ahora vamos a ver esto en la historia. Vamos a ver este tema de cómo quemaron las copias del Corán en la historia. Vamos a analizarlo un poquito. En la historia temprana del Islam, durante el reinado del tercer califa musulmán Uthman ibn Affan, aproximadamente entre los años 644-656 después de Cristo, después de la muerte del profeta Mohammed en el año 632, los musulmanes comenzaron a expandir su territorio rápidamente. A medida que el Islam se extendía a regiones con diferentes dialectos y pronunciaciones como Siria, Irak, Egipto, surgieron diferencias de cómo se recitaba el Corán. Estas variaciones no afectaron el significado esencial del texto, o al menos se supone que no se está seguro, pero generaban preocupación sobre la unidad doctrinal y lingüística del texto sagrado. Durante el califato de Umar ibn al-Khattab, el segundo califa, ya se había creado una compilación oficial del Corán bajo la supervisión de Said ibn Thabit, quien fue el principal escriba de Mohammed. Este texto se basó en lo memorizado por los sahaba, compañeros de Mohammed, y en los fragmentos escritos que habían sido recopilados. Pero fue durante el califato de Uthman ibn Affan, alrededor del año 650, cuando se tomó una decisión más contundente. Uthman ordenó a Said y a otros sabios que prepararan una versión estándar y canónica del Corán. Esta versión se basaba en el dialecto de la tribu de los Kerayit, el dialecto de la Meca, considerado por ellos el más puro. Se hicieron varias copias de este texto del Corán unificado, luego se enviaron copias a las principales ciudades del Imperio Islámico como Medina, Meca, Kufa, Basora, Damasco y Egipto, y se ordenó destruir las otras versiones o variantes existentes, justificando evitar confusiones y mantener supuestamente la unidad del texto sagrado.
O sea, la realidad. Una persona hizo el Corán que a él le pareció, como a él le pareció, poniendo lo que a él le pareció, y ese Corán dijo, este es el válido, y los demás los queman todos, y los quemaron. No hay códices para comparar, no hay otros manuscritos para comparar. Así que hoy los musulmanes tienen que creer que ese Corán que tienen es el que siempre fue. ¿Están seguros de eso? Y la verdad que no. Creen que es así y supongo que lo tienen que creer, pues no les queda otra. Pero su historia dice que fue una barbaridad lo que hicieron. Si realmente Dios estaba detrás del Corán, ¿por qué se preocuparon en que el Corán se desvirtuara? El cristianismo, el judaísmo, cree que Dios está detrás de la Biblia y por lo tanto creemos que tarde o temprano se va a ver la Biblia correctamente y de hecho así ha ocurrido. Hemos ido viendo cómo todo lo que no era correcto y que alguien por algún motivo había agregado porque creyó que estaba bueno, temas piadosos en algún momento, hoy sabemos que no era del texto y se retiraron. Hay algunos versículos bíblicos que hoy ya no están, que son poquitos, que se retiraron porque sabemos hoy que no eran originales. ¿Cambió o hizo en algo todo el resto del texto? Y la verdad que no, tampoco fue importante. Se sacó y listo, pues no hacía el asunto. Habían agregado algún piadoso en algún momento que dijo, no, yo quiero aclarar mejor esto, y lo agregó. El mismo Lutero agregó la palabra solamente en la Biblia que él tradujo y eso hoy ya no está. Se eliminó porque se sabe que lo agregó él de su mano, de su ocurrencia, de lo que a él le pareció, y eso no está. Entonces, el que quiere hoy saber cuáles eran los textos originales de la Biblia, tiene Biblias que hacen análisis de crítica textual y tenemos todos los códices antiguos. Bueno, el Islam no lo puede hacer, ¿no? La verdad que no lo puede hacer porque tiene que confiar en aquel califa que prendió fuego todo y quemó todo porque a él le pareció que así debía ser. Entonces, hay fuentes históricas islámicas que mencionan que las copias distintas a la versión oficial fueron quemadas o eliminadas. Esto se hizo con la justificación de preservar la pureza del texto revelado, pero tenemos que confiar en aquel califa, ¿no? Y entonces, una de las fuentes clásicas que menciona esta es el historiador Al-Tabari, 839-923 después de Cristo, quien relata que Uthman reunió a los líderes religiosos y decidió enviar una copia a cada provincia y ordenar que se destruyeran todas las demás. También se mencionan en obras como As-Suman al-Kubra de al-Bayhaqi, que y en comentarios tafsir tradicionales. Esto es algo realmente y claramente histórico, no se puede negar, es la realidad. Sigamos escuchándolo. En sus libros, porque no provienen de Allah. No pueden provenir de Allah, no pueden provenir de un Dios, provenir de un Dios perfecto y ser libros imperfectos. El Corán es conocido porque no hay ni una sola contradicción. Si hay alguna traducción que aparentemente o el traductor no lo ha traducido correctamente y se contradice alguna cosa, pues es el problema de la traducción. ¿Qué problema hay? Nosotros, a diferencia de otras religiones, nosotros tenemos los manuscritos originales. Ven, mira el original. El árabe lo saben millones, decenas de millones de personas. Ven que él no sabe toda la historia de lo que ocurrió con los textos, no tiene ni idea. Dice, no, este es el original. No, no es el original no existe, lo quemaron. Pero él no sabe, no conoce ni siquiera su propia religión. Tiene el Corán original en árabe memorizado en su mente, palabra por palabra, letra por letra, tilde por tilde. Ven, habla del original, enséñame contradicciones. Aunque la gente no se adentra ahí porque no hay... Siempre utilizan argumentos penosos de estos para intentar apelar a alguna mente impresionable. Argumentos como de, es que Mohammed se casó con una niña de 6 años. Bueno, ese es otro tema gravísimo, ¿no? Que Mohammed se casó con una nena de 6 años, pero hizo todavía, no sé, matrimonios arreglados. Lo terrible es que él tenía 54 años y
tuvo relaciones maritales con esta nena a los 9 años. Bueno, eso ya no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? La verdad. Pero esto no es solamente que uno dice, bueno, pero era una historia árabe del 4000 a.C. No. Mohammed está haciendo eso en el 630 después de Cristo. En el 630 después de Cristo ya está el cristianismo andando, ya ha llevado el cristianismo la buena nueva a muchos lugares donde estaban los árabes. ¿Cómo a los árabes se le ocurre una barbaridad como esta, a los musulmanes, casarse con una nena de 6 años y tener relación a los 9, un tipo de 50? Él lo va a querer justificar, pero la verdad es que no tiene justificación. ¿Y qué? Cuando ¿te crees que por escribir esto en la sección de comentarios has hecho algo? ¿Te crees muy listo? ¿Te crees que has descubierto aquí el nuevo sabor de helado que nadie conocía? En España, hace 10 años, la edad de consentimiento, ni siquiera necesitas estar casado. Edad de consentimiento. Esto significa que un hombre adulto desconocido puede ir a una niña de 13 años, tener relaciones con ella, y esto en España hace 10 años era legal. Esto es la edad de consentimiento, sin estar casado, sin nada, sin los padres que sepan nada, a escondidas de los padres. Hace 10 años. ¿Te crees que en el desierto de Arabia, que por cierto, según la narración auténtica de Aisha radiallahu anha, ella misma, dice que cuando fue a vivir con el profeta, cuando consumieron el matrimonio, ella tenía 9 años. ¿Te crees que en el desierto de Arabia hace 1500 años, que hasta la ciencia, a los que les gusta hablar tanto de la ciencia, pues que es toda una gran hipocresía, pero bueno, a los que les gusta hablar de la ciencia te dice que la edad de maduración de las personas, de los niños, cuando pasan por la pubertad es diferente. Uno puede pasar por la pubertad a los 18, otro puede pasar por la pubertad a los 10. De media, las niñas pasan por la pubertad a los 12, 13, hoy en día, pero depende de las circunstancias. Si son circunstancias que son más duras, la persona madura antes, ¿vale? Básicamente, para no enrollarme, no hubo nadie que criticó el matrimonio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la madre de todos los creyentes, Aisha radiallahu anha, hasta el siglo XX. ¿Qué pasa? ¿Que durante 13 siglos no se enteraron de que esto estaba mal? Lo que pasa es que no teníamos el conocimiento de estas barbaridades, porque el Islam no estaba en contacto tanto como está ahora. Hoy, gracias a las comunicaciones, podemos de repente dar una idea y contrastar cristianismo e Islam. Y esto, yo creo que al Islam no le debe estar haciendo ninguna gracia, porque cuando choca cristianismo e Islam en una época de conciencia, de respeto, de derechos humanos, no tienen forma de defender esto. El Islam no tiene forma de defender. Va a decir todo tipo de cosas que lo único que va a hacer es tirar tierra arriba de él, pero no hay forma de defender tener relaciones de un adulto con una niña de 9. No hay forma. Podríamos hablarme de hace, 3000 años atrás. Va a hablar de Isaac y de Rebeca. Bueno, Isaac y Rebeca, si recuerdan, es de los patriarcas del judaísmo. Bueno, Rebeca es una nena también de 13, 14 años. Rebeca va a sacar agua del pozo y va a dar de beber a los camellos. Él dice, no, Rebeca tenía 3 años. ¿Ustedes imaginan una nena de 3 años sacando agua de un pozo y dándole de beber a los camellos? Bueno, tiene que ser una super nena, ¿no? No sé, la hija de Superman, por lo menos. Lo normal en esa época es que las nenas de 13, 14 años ya eran nenas que estaban para casarse, ¿no? Lamentablemente era la realidad de la época, algo terrible, pero es la realidad de la época, ¿no es cierto? Probablemente María, la madre de Jesús, haya tenido esa edad, 14 años, 15, tiene que haber sido lo normal, ¿no es cierto? Y José era un tipo grande, lo cual también, si lo miramos hoy, es una barbaridad, pero sabemos que eso era lo normal en aquella época, ¿no? Lamentablemente es así, tremendo. Pero no se puede justificar como que, bueno, él lo va a intentar justificar. Vamos a escucharlo porque él solito nos va a dar letra, ¿no?
Es que la gente vive en su presentismo. Se creen que hace 1500 años en el desierto de Arabia iban con iPhones y a los 15 años aún no sabían ni freír un huevo. A los 15 años o antes había hombres de 14 años liderando ejércitos enteros. Ya sé que hoy en día en la sociedad occidental a los 14 años ni siquiera dejan salir a los niños solos fuera de casa. Son como subdesarrollados. Pero eso no significa que en el pasado fuera así. En el pasado, a la que maduras, a la que te vienen las reglas y ya tienes las capacidades. Ahora fíjense las barbaridades que dice este muchacho. O sea, él, si tiene hijos, los va a mandar a hacer todo tipo de cosas a los 14, 15 años, porque él dice, a los 14, 15 años había reyes que ya comandaban sus ejércitos. O sea, él va a agarrar eso está diciendo, está justificando que mandemos a nuestros pibes de 14, 15 años a hacer cosas que sí hace 4.000 años lo hacían, pero yo no voy a mandar a mis hijos hoy a arriesgar su vida, a dejar atrás su infancia, porque hace 4.000 años andaban haciendo esas barbaridades. No, yo voy a cuidar a mis hijos para que puedan entrar a un mundo nuevo y mejor. Yo no soy musulmán, no quiero que mis hijos, mis hijas, ¿no?, de 9 años tengan relaciones con un tipo de 70, de 60. La verdad que no quiero saber nada con eso. Yo quiero que mis hijas se casen por amor, primero que nada, y con alguien de su edad, ¿no es cierto? El cristianismo, la mujer cristiana, al principio, cuando salió la iglesia primitiva, inmediatamente una de las grandes cosas que cambiaron fue esa. El casamiento fue por amor. La iglesia, en el principio, la iglesia primitiva, se preocupó mucho por ese tema, de que el casamiento fuera por amor y no fueran obligados. Justamente por eso es que el casamiento era de face ecclesia, o sea, de cara a la iglesia. Y de allí viene la pregunta, ¿hay alguien que esté en contra de este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre? Porque la onda era que no fueran obligados. Un casamiento obligado, un casamiento arreglado, es un casamiento que no es válido para la iglesia cristiana. La iglesia católica siempre trató de evitar los casamientos arreglados. Sin embargo, para este chico, Petrov, musulmán, es lo normal y natural. No tiene ningún problema con ello. No ve nada malo en ello. No tiene nada de malo que vos cases a una nena de 9 años, 10 años. No tiene ningún problema con eso. No le ve lo malo. Fíjense lo terrible y peligroso que es esto, si esto pasa a ser parte de un gobierno, ¿no es cierto? Si esto es parte de las leyes de un país. O sea, estamos abriendo una caja de Pandora, ¿no? Físicas y mentales, porque no es solo la menstruación, también es la madurez física y mental. Ya te casas. Ni los peores enemigos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijeron nada de su matrimonio, que ellos aprovechaban cualquier oportunidad para criticar al profeta. Y además Aisha ya estaba prometida antes de prometerse a los 6 años de casarse, ¿no? Bueno, simplemente un acuerdo. No consumieron el matrimonio hasta los 9, hasta que fue suficientemente madura. Eso hay gente enferma que quieren aquí hace 2, 3 hasta que no fue lo suficientemente madura. ¿A qué año? A los 9 años. ¿Quién que me está escuchando tiene hijos? ¿Qué persona que me está escuchando y tiene una nena de 9 años cree que su nena de 9 años está suficientemente madura para tener relaciones con una persona de 50 años y casarse? Yo quisiera que alguien me dijera si piensa de esa manera. Para mí es una locura que merece estar preso directamente, ¿no es cierto? En Occidente, alguien que haga eso va a estar preso por abuso de menores, directamente. Sin embargo, este muchacho no tiene ni idea. No tiene ni idea. No dice, bueno, la verdad que eso estuvo mal y hoy no puede ser. Bueno, entonces eso hay que borrarlo del Corán. Eso no puede seguir estando allí. Bueno, pero los amigos de Mohammed no estaban en desacuerdo. Claro, pues estaban todos igual de locos. Pero eso no significa que estaba bien, significa que su entorno era un desastre. No se puede validar eso porque los amigos
estaban de acuerdo, porque eran todos unos salvajes. Siglos se casaban. ¿Cuántas de vuestras abuelas se han casado a los 13, a los 14 años? No venís a hablar de los desiertos de Arabia hace 1500 años. Esta gente, mirad, alhamdulillah por el Islam. No hay otro argumento, no tienen más argumentos. El Islam... Ahora, muchas nenas se terminaron casando a los 14, 15 años, no hace mucho tiempo. No es lo mismo, igual es una barbaridad, igual es una locura absoluta. No digo que esté bien. Pero una cosa es a los 9 y otra es a los 15. Mi abuela se casó a los 15 con una persona mayor que ella, pero no a los 9. Ya a mí a los 15 me parece una locura y un delirio. Pero quien tenga una hija mujer va a tener conciencia de que la nena era una cosa a los 9 y otra a los 15. No es lo mismo, ¿no? Casarse a los 6, tener relación a los 9 con un tipo de 60. No sé cómo lo puede ver normal y natural y justificable. Es un delirio. El Islam es perfecto. Allah subhanahu wa ta'ala lo dice. Hoy he perfeccionado vuestra religión. Esta fue la última aya en ser revelada. Hoy he perfeccionado vuestra religión y he escogido para vosotros Islam como estilo de vida. El Islam es perfecto, es tan perfecto que lo único con lo que pueden atacar el Islam es con este argumento tan penoso que se desmiente en 30 segundos. Él cree que se desmintió. Lo maravilloso de esto es que no dice, no, la verdad que sí, está mal y esto hay que corregirlo, pues los tiempos han cambiado. No, dice, no hay que cambiar nada. Está perfecto, es un argumento erróneo, penoso. Eso es lo tremendo. Porque puede ser que diga en el Corán una barbaridad como esa, pero él tendría que decir, eso es una locura, hoy ya eso no existe. En nuestros países musulmanes eso no existe, está totalmente olvidado. Ya eso no ocurre. No, dice eso, no, si a los 10 años ya están en condiciones. Una locura total. Si cualquier persona, porque os voy a decir una cosa, es normal. Mira, yo cuando aún no era musulmán y estaba descubriendo el Islam, vi una kafira que estaba atacando a un musulmán diciéndole esto. Ay, el profeta que se casó con Aisha cuando tenía 6 años. Y yo, de repente, ¿qué? ¿El profeta se casó con una niña de 6 años? ¿Cómo que ¿sabes? Te choca, ¿no? Porque hoy en día, obviamente, no te imaginas a un hombre adulto casándose con una niña de 6 años. Fíjense que él, antes de ser musulmán, y escucha eso, se choquea, dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Ahora, él dice que a los occidentales le lavaron la cabeza, no a él. Sin embargo, él, cuando era un occidental, se le vuela la cabeza cuando escucha que alguien se haya acostado con una niña de 9 años. Luego, le lavan la cabeza y cambia de opinión. 6 años, consumiendo matrimonio con una niña de 9. Es algo que te choca porque son tiempos diferentes. Igual que me chocó cuando leí que antes la gente vivía en 1000 años. Nuh alayhi salam hizo da'wah a su gente durante 950 años. Eso también me chocó. Son cosas que hoy en día esto no pasa. Bueno, tenés que entender, Petrov, que esas cosas no son reales, ¿no es cierto? No son números reales de la Biblia al Antiguo Testamento, ¿no? Que haya vivido 900 años, bueno, eso no ocurrió, ¿cierto? O sea, vos no tenés pensamiento crítico. Cuando escuché esto, dije, voy a ver qué dicen los musulmanes, ¿no? De esto. Porque en mi mente digo, bueno, todo lo que he visto hasta ahora en el Islam tiene sentido, obviamente. 2.000 millones de personas no siguen a un degenerado, ¿no? Como la gente quieren intentar pintar a los haters del Islam, los haters de la verdad, la gente que odia la verdad, la gente del infierno. Se gusta mucho utilizar una palabra que empieza por P, porque no tienen ningún otro argumento, alhamdulillah, por el Islam. Esto es la más grande prueba de que el Islam es la verdad. Este es su mayor argumento. Es la verdad. Una religión que habla de casarse con menores es la verdad de Dios. Difícil, ¿no? O sea, está difícil. Yo creo que este muchacho no ha leído los evangelios. Si hubiera leído los evangelios, no estaría siendo musulmán.
Allahu Akbar, imagínate que tu mayor argumento... Y por cierto, una cosa que quiero decir es que muchos que hacen este argumento son cristianos. Y la verdad es que no sé si reír y llorar. Ya sé que la gran mayoría de los cristianos son súper mega ignorantes de su Biblia, pero es que Isaac, según ellos, según la Biblia... Esto está en la Biblia. Isaac es hijo de Abraham, es uno de los grandes profetas del Islam, pero bueno, también es uno de los grandes profetas según el cristianismo. Isaac se casó con Rebeca con 3 años. Y luego... Bueno, es lo que les decía antes, fíjense cómo le lavan la cabeza, porque ¿cómo una nena de 3 años va a llevar agua a los camellos, va a sacar agua del... 3 años. Está bien que estaban acostumbradas, pobres, pero 3 años, 14, sí, seguro. Te vienen a hablar del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que consumió un matrimonio a los 9, con Aisha, que Aisha tenía 9. Esta gente literalmente están tan ciegos, son tan ignorantes. Según la enciclopedia católica, los cristianos durante toda la historia han creído que la Virgen María se casó con José. José tenía 80 años y la Virgen María tenía 12. Vamos a ver el tema de los derechos de las mujeres, ¿no? Porque él no termina de comprender, no. A ver. Que Allah nos ha guiado y nos ha escogido para ser de entre los creyentes. Las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Falso. Las mujeres no tienen menos derechos que los hombres. Tienen derechos diferentes. El Islam es el único sistema que hace justicia entre hombres y mujeres. El hombre tiene sus derechos y sus obligaciones y la mujer tiene sus derechos y sus obligaciones. Somos... Genial, ¿eh? No me digan que no está bueno el discurso. No tienen menos derechos, tienen derechos distintos. Los hombres tienen derecho a hacer lo que quieren y las mujeres tienen derecho a que el marido les diga lo que tienen que hacer. Son derechos distintos, ustedes no entendieron nada. Está buenísimo, no me digan, o sea, son unos pícaros bárbaros. Vamos a escucharlo de vuelta porque merece que se lo escuche de vuelta. Vamos a escucharlo de vuelta. Tienen menos derechos que los hombres. Tienen derechos diferentes. El Islam es el único sistema que hace justicia entre hombres y mujeres. El hombre tiene sus derechos y sus obligaciones y la mujer tiene sus derechos y sus obligaciones. Somos diferentes. Somos diferentes y por eso necesitamos derechos y obligaciones diferentes. Imagínate que somos diferentes, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto sería injusticia. Imagínate que cojo un pájaro y un pez y le digo al pez que tiene que volar y el... Hombres y mujeres son como pájaros y peces. O sea, ¿de qué estamos hablando? Machismo, extremo, o sea, no me entra en la cabeza directamente, ¿no? Está diciendo son de otro planeta, ¿no? ¿Cómo vas a compararme a una mujer con un hombre? Es una locura total, eso es lo que está diciendo. El pájaro que tiene que nadar durante 12 horas y después tienen que cambiar. No, el pez tiene que nadar, el pájaro tiene que volar. Esto es justicia, poner cada uno en su naturaleza. Eso es lo que hace el Islam. Fácil de entender. El Islam no es tolerante con las otras religiones. Bueno, en el Islam sabemos que el Islam es la verdad. Y de hecho en el Islam, como en el Andalus, bajo un califato, bajo las leyes islámicas, es donde pueden vivir diferentes religiones, cada uno haciendo sus prácticas y vivir en armonía. Vamos a ver este tema de si realmente es así, ¿no? Que hay una super libertad de religión y que no hay problema en el mundo islámico, que vos seas de la religión que vos quieras. En realidad no es tan así, ¿no es cierto? No es tan así. Veamos un poquito, ¿no? Dice Sura Al-Maida 5.5, dice, bajo gobiernos islámicos históricos, judíos y cristianos pagaban un impuesto de jizya a cambio de protección y autonomía de sus leyes familiares religiosas. El 5.5 dice, permite a los musulmanes casarse con mujeres judías o cristianas y comer su comida, ¿no? O sea, te puedes casar con mujeres de otras religiones, pero les cobran impuestos extras por ser de religiones distintas. Vamos a ver las limitaciones prácticas del Islam para aquellos que no son musulmanes. Los no musulmanes no pueden hacer da'wa, o sea, un llamado a su propia religión, ¿no? En países con ley islámica estricta como Arabia Saudita. O sea, yo no puedo salir a llevar la Biblia a otra gente, no puedo salir a evangelizar, eso está prohibido.
Construcción de templos. En algunas sociedades islámicas se restringe edificar o reparar iglesias y sinagogas. Bueno, ¿y la libertad? La desigualdad legal. En la Sharia, el testimonio o herencia de un no musulmán puede valer menos que el de un musulmán en ciertos casos. O sea, los derechos son distintos. La herencia de un musulmán vale más que la herencia de un no musulmán, ¿no? Y eso es diferencia en lo religioso. En países musulmanes seculares como Turquía o Indonesia hay un poco más de libertad religiosa, pero en países con sharia estricta como Afganistán, la apostasía del Islam puede castigarse con la muerte, aunque el Corán no lo especifique claramente. El Islam tolera otras religiones, pero no las equipara en derechos dentro de un Estado islámico tradicional. O sea, en el cristianismo no hay problema, vos podés tener tu mezquita, no pasa nada. No así, esa libertad no existe en el Islam, es una realidad hoy, es una realidad. Vamos a escuchar. Cuando vinieron los reyes católicos, por ejemplo, ¿no? Pongo ejemplos históricos de España, los musulmanes se fueron y los judíos se fueron porque o se iban o los decapitaban. Recordemos que el Islam ocupó España durante 700 años y no fue porque los españoles los invitaron, no, entraron y conquistaron la península ibérica. Durante 700 años hasta que lograron los españoles sacarlos y echarlos de España de vuelta, los moros. Así que, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? O sea, ¿acaso los españoles los invitaron? Y con el tema judío, España fue muy tolerante en una época en que se perseguía el judaísmo, hasta que Europa la presionó para que los expulsara. Al principio los tenían en sus propios barrios y luego los expulsaron. Es una realidad histórica, la verdad que es así. Vamos a seguir escuchando algunos de los temas que la gente le pregunta y cuestiona del Islam. Les interesa si es verdad o no. ¿Cómo se sabe que el Corán no ha sido cambiado a lo largo de los años? Bueno, esto no es un argumento contra el Islam, pero bueno, vamos a contestar brevemente. El Corán, desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que lo memorizan grandes masas de gente, no una o dos personas, grandes masas de gente. Y desde el tiempo del profeta, muchos de sus compañeros eran hafiz del Corán, tenían todo el Corán memorizado. No fue hasta después de la muerte del profeta que hubieron ciertas guerras que murieron muchos hafiz del Corán y entonces decidieron recopilar el Corán en escrito por miedo a que en el futuro, si hubieran más guerras, se moría la gente para que no se perdiera. Pero desde el tiempo del profeta hasta hoy hay cadenas ininterrumpidas. No quiero decir un número porque no sé cuántas, pero montones y montones de cadenas de transmisión de... Si yo ahora me hago hafiz del Corán, me aprendo el Corán de memoria, el certificado me lo tiene que dar una persona que ya es hafiz del Corán. Él no sabe la historia de que todos los códices, las variaciones textuales fueron quemadas. No la conoce. Lamentablemente habla sin conocer, ¿no? A partir de ahí es triste el tema de que defiende algo del cual no tiene idea, ¿no? La tradición oral ha sido una tradición de muchas culturas en todo el mundo que transmitían oralmente. La Biblia misma fue de transmisión oral. Los evangelios fueron de transmisión oral hasta que se pusieron por escrito. Pero el judeocristianismo ha guardado los códices antiguos. El judaísmo los guardó y el cristianismo los guardó, pero los guardó y los guardó. Y gracias a que quedaron códices como los rollos del Qumran, hoy conocemos mucho de esas variantes textuales. Y hay muchos otros códices que existen y que se puede cotejar. Ellos no tienen esa posibilidad, pues las prendieron fuego a todas, las quemaron todas, ¿no? La verdad es terrible el que no sepa y conozca su propia historia. Terminamos con lo último que la gente le pregunta, pero ya lo hemos hablado, pero vamos a darle una miradita más. Vamos a escucharlo. A esta conclusión, casarse con menores de edad. Menores de edad. ¿Qué significa menores de edad? 18 años. Esto en España, en otro lado del mundo, menor de edad significa otra cosa.
Esto es una invención social. En el Islam, Allah permite casarnos cuando tanto el hombre como la mujer muestran señales de maduración física y mental. Cuando tú ya eres maduro mental y físicamente, te puedes casar. Si tú estás en esta condición a los 9 años, como podía ser en el caso de hace 1500 años en los desiertos de Arabia, o ni siquiera en los desiertos de Arabia, hace 200-300 años en Europa mismo, los reyes Inglaterra y por todas las partes del mundo se casaban con 6 años y 9 años, pero bueno, hoy en día, obviamente, en la sociedad occidental aún más, no se encuentra mucha gente madura a los 9 años, ni mujeres maduras a los 9 años que estén listas para casarse, pero hace 1500 años sí que existe. Mujeres maduras a los 9 años. Mujeres maduras a los 9 años. Directamente es una locura mencionar todas esas palabras en una misma oración. No existe, ¿no? No habla de niñas. No habla de niñas. Fíjense la mentalidad, porque eso es un tema clave para entender esto. Este chico, no tiene en la mente la idea niño, niña. Habla hombres y mujeres de 9 años. ¿No tiene hijos? Seguramente que no. ¿No ve los hijos de otra gente? ¿Cómo los ve a los hijos de otra gente? ¿Dejarías a tus nenas a que te los cuide este señor? Tenés nenas de 8 o 9 años. Le decís, che, Petro, ¿me las vas a buscar al colegio? ¿Las podés tener en tu casa hasta que yo haga 2 minutos y la vaya a buscar? Ni de casualidad, olvídate. Pero ni loco, ni ebrio, ni dormido, como decía mi viejo. Pero ni hablar. O sea, vas a dejar chicas, nenitas, niñas de 8, 9, 6, 7, 8, 9 años al cuidado de este chico Petrov que cree que son mujeres que ya pueden casarse y tener relaciones. Una locura total. Yo espero que esto haga reflexionar a aquellas personas que están pensando en ser islámicos o que sean islámicos y reflexionen sobre estas cosas y lo piensen mejor, ¿no? Piensen cuál es la lógica del Islam. No tiene sentido, es una locura. ¿Puede ser de Dios un pensamiento como el de Petrov? Obviamente que no, por supuesto que no. No hay ninguna duda de que no es de Dios. Así que hay que estudiar, hay que analizar, hay que investigar y pensar seriamente. Pensar en el cristianismo, pensar qué enseña el cristianismo, qué enseña Jesús, el amor al prójimo, el ni siquiera mirar a una mujer pensando en una cosa así, ya es adulterio, dice Jesús, ¿no? Pero en una niña, un delirio, no me entra en la cabeza, me parece una locura total. Son cosas que deberían estar directamente censuradas, ¿no? Porque hay gente que puede pensar que esto es válido. Y de hecho, él se pasó al Islam, no era musulmán, se cruzó al Islam. Y le encantó el tener 400 mujeres en el paraíso. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, ojalá estas cosas sirvan, estos videos sirvan para hacer reflexionar. Si ustedes tienen amigos musulmanes, parientes musulmanes, envíenle este video para que miren, para que entiendan, comprendan, analicen. Si tienen mujeres amigas musulmanes, envíensela para refrescarles de qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. ¿Cómo van a quedarse dentro del Islam? Es una locura total. Muy bien, ¿qué va a hacer? Así es la vida. Les dejo algo para pensar, espero que analicen un poco. Si tienen amigos musulmanes, conversen sobre estas cosas, díganle, pero mirá, la historia dice, la realidad dice, ¿vos qué pensás? Interpélenlos para que tengan que analizarse, que tengan que preguntarse. ¿Te puedo dejar mi nena de 9 años a tu cuidado? ¿Vos cómo la ves? ¿La ves como una nena o la ves como una mujer lista para casarse? Una locura total, una locura total. Muy bien, que Dios los bendiga. Digan que Dios los bendiga, que les dé luz y sabiduría para entender estas cosas.
que comprendan, reflexionen. Ojalá los musulmanes sigan convirtiéndose al cristianismo. Hay muchísimos musulmanes convirtiéndose al cristianismo en todas partes, obviamente, ¿no? Porque personas que son conscientes y sensatas no pueden seguir siendo islámicas. La realidad es eso. Muy bien, les habló Pablo Castro.